Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Europea de Mindfulness y a esta clase de introducción a Mindfulness y al programa MBSR que impartimos online. En este tiempo con nosotros vamos a hablar sobre qué es Mindfulness, también sobre cómo se practica, vamos a hablar sobre sus beneficios y vamos a hablar sobre cómo Mindfulness impacta en la gestión del estrés, en la gestión de las emociones y también en el bienestar que podemos sentir en nuestras vidas y en la conciencia con la que vivimos y al final cómo impacta en nuestro desarrollo personal. Además, os explicaremos cómo es el programa MBSR, qué se hace en él, qué temas se ven y haremos alguna práctica para que podáis tener alguna experiencia de qué va esto de mindfulness. Comenzamos. Y lo hacemos con algunas preguntas que te ayuden a tomar conciencia de cuál es tu momento vital actual. ¿Hasta qué punto eres capaz de estar completamente atento o atenta a una conversación? ¿Tu atención puede estar ahí o tu atención se va con cosas que han salido en la conversación, con algo que ha dicho algún interlocutor y empiezas a reflexionar sin darte cuenta? Y te estás perdiendo mientras tanto la conversación. Puede ser que esto te ocurra en alguna ocasión. ¿En cuántas ocasiones? ¿Te ocurre con frecuencia? O, segunda pregunta, ¿con qué rapidez te das cuenta cuando tu atención se ha distraído y puedes traerla de nuevo a lo que estás pasando o a lo que estás haciendo? Porque claro, a todos los seres humanos se nos va la atención, pero una mente entrenada se da cuenta rápidamente de que la atención se ha ido y la vuelve a traer. ¿Es la tuya una mente entrenada? ¿Cómo de satisfecho te sientes de tu capacidad para sacar tiempo para trabajar en tus prioridades la mayoría de los días? Es decir, para dedicar tiempo a lo que es importante para ti. De 0 a 10, ¿cuál es tu grado de satisfacción? ¿O qué sueños tienes en torno a mindfulness? ¿A cuántos de los que seguís este vídeo os gustaría sentiros tranquilos y disfrutando del presente la mayor parte del tiempo? Muchos de los que se acercan a nosotros a un programa de mindfulness o al MBSR vienen buscando, por ejemplo, gestionar mejor el estrés o gestionar la ansiedad o las emociones. O simplemente dar un paso con la curiosidad de saber qué es esto del mindfulness, de la meditación y cómo se medita. A veces las personas vienen porque quieren hacer un proceso de desarrollo personal y quieren dedicarse un poco de tiempo a sí mismo. ¿Cuáles son tus sueños con respecto a mindfulness? ¿Tiene que ver con estas claves que te expreso? Em, si tiene que ver, te invito a que sientas mindfulness como un recurso que te va a acercar a tus sueños. Posiblemente antes de estar viendo este vídeo, has tratado de solventar tus dificultades o los retos que trae la vida con tus recursos. Hoy vamos a dejar eso atrás y vamos a encontrar un recurso adicional que es como el milagrito quitamanchas, como aquel antigrasas que había en la publicidad. Algo que sirve para muchas cosas. La atención. La clave principal de mindfulness es el desarrollo, el entrenamiento de la atención. Y vas a comprender hoy cómo este desarrollo de la atención sirve para muchas cosas. Y sirve sobre todo para estar aquí ahora, porque ¿qué otros momentos existen en la vida? El pasado ya no está. El futuro lo estamos construyendo a partir de este momento. El momento es ahora.
las dificultades no se solucionan solas. Es necesario transformar los hábitos para afrontar las realidades de una forma distinta y así poder cambiarlas. Al final, lo que mindfulness nos trae es un poder disfrutar más del momento presente, un poder disfrutar más de la vida. ¿Por qué digo disfrutar más de la vida? Pues porque cuando uno entrena mindfulness, parece que las dificultades, el sufrimiento es menos sufrimiento, porque uno es capaz de observarlo poniendo un poco de distancia y es capaz de observarlo sin eh, darle de comer a ese sufrimiento para que siga creciendo. Había una historia de un jefe indio que estaba enseñando a su nieto: mira, querido nieto, los hombres las personas nos podemos convertir en personas muy fuertes, en personas poderosas, en personas que somos capaces de gestionar nuestras vidas de una forma íntegra y de una forma positiva, y somos también capaces de convertirnos en personas que no son capaces, que son desgraciadas, que, que no pueden eh, desarrollar la vida que quieren. Es como si tuviéramos, decía ese jefe indio, dos lobos dentro de nosotros. Un lobo bueno que nos lleva hacia todo eso que deseamos y un lobo malo, un lobo que nos aleja de eso que deseamos. Y el nieto en ese momento le preguntó: abuelo, ¿y, y cuál es el lobo que llevamos dentro que gana en la vida? Y el abuelo le contestó: gana el lobo al que alimentas. Disfrutamos más de la vida en mindfulness porque alimentamos una parte de nosotros que es capaz de ver la vida de una forma mucho más positiva, de una forma mucho más amable con nosotros mismos y que nos lleva al final a cuidarnos más. Y disfrutamos más de la vida con mindfulness porque si estás desarrollando tu atención y tu capacidad de estar en el momento presente, cuando hay algo positivo, esto lo vives mucho más a fondo. Así que esta es la dirección a la que vamos, a la que nos dirigimos. Ahora me gustaría que observarais esta diapositiva. ¿A quién te pareces más? ¿Eres más perruno o eres más humano? ¿Cómo está tu cabeza cuando estás dando un paseo por el campo, por el parque? ¿Está contemplando la realidad, observándola, disfrutando de ella, acogiéndola? ¿O sigues dando vueltas a lo que traías? ¿Sigues como con una mochila que carga todas las realidades, las preocupaciones del día, de los meses anteriores, de los años? ¿A quién te pareces más? ¿Tu mente está centrada, atenta a lo que va pasando en el momento? ¿O tu mente está repleta, cargada de una mochila que te hace quizás sentir mal? El beneficio principal de un programa de mindfulness y del programa MBSR es aprender a gestionar la atención para que la tengas en el momento presente. Mirad esto que decía Nadine Esther a sus 85 años. Oh, he tenido mis momentos y si tuviese que hacerlo todo otra vez, me gustaría tener más. De hecho, intentaría no tener más que eso, solo momentos, uno detrás de otro, en lugar de vivir tantos años por delante cada día. ¿Verdad que este es un problema para algunas personas? Eso de estar adelantando el futuro. O para otras personas, la dificultad está en estar dando vueltas a lo que pasó y se están perdiendo el momento presente. Esta clase y los programas que impartimos de mindfulness son una invitación a que no te pierdas la vida,
La vida es corta y la vida se desarrolla en el momento presente. ¿Quién hizo esta invitación con el programa MBSR por primera vez? Mira, este señor, no sé si os suena la cara, es John Kabat-Zinn. John era un profesor, un médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y a final de los años 70, en torno al año 79, él se planteaba qué podía hacer para mejorar la experiencia de la enfermedad y también la salud de aquellos pacientes que le llegaban. John era un experto en meditación y en yoga. Y él se daba cuenta de que esta práctica que hacía cada día de meditación y de yoga le ayudaban a bajar su estrés. Y esos años 70 son un momento en el que hay una cierta intuición de que el estrés es una causa directa o una cocausa de muchas enfermedades y que también su gestión positiva puede ayudar a la recuperación de las personas. Eso en aquel momento era una intuición. En este momento es una claridad en el sector médico que el estrés puede generar o puede ser una causa de muchas enfermedades. Así que el doctor John Kabat-Zinn comienza a desplegar su experiencia como meditador, creando un programa que ayude a las personas a introducirse en el mundo de la atención plena. Este programa lo secuencia en 8 sesiones y empieza a ensayarlo en principio con pacientes del hospital. Y como está en un entorno médico, en un entorno científico, él empieza a medir los resultados. Hace una serie de pruebas a los pacientes antes de realizar el programa y hace esas mismas pruebas al final del programa. Pruebas de muy diferente tipo, no solamente pruebas psicológicas para medir el malestar o el bienestar de las personas, también pruebas de medición de determinados neurotransmisores que tienen que ver con el estrés y que están en la sangre. Y esa intuición que él tenía empieza a verse confirmada con toda la investigación científica que empieza a desarrollarse a través de este programa. Y empiezan a darse cuenta de que es cierto. Los pacientes que hacen este programa mejoran en su relación con la enfermedad y también muchas veces mejoran en sus enfermedades. Hay algo en nuestro cerebro, en nuestra forma de afrontar la vida, que ayuda o dificulta a vivir con mejor bienestar. Esta, en los años 70, es un boom, porque no estaba claro. Y tener una medicina, entre comillas, que nos permite afrontar la realidad de una forma más sana, es algo espectacular y de lo que han podido disfrutar muchas personas a partir de este programa que desarrolla John Kabat-Zinn, que se llama EMBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Reducción del estrés basado en mindfulness. Pero, ¿qué es mindfulness? Mira, la definición que os hemos facilitado ahí. La conciencia especial que surge cuando prestamos atención de forma deliberada al momento presente y sin juzgar. Me gustaría poder hacer una breve explicación de los diferentes elementos que tiene esta definición para vosotros y para vosotras. En primer lugar, John habla de una conciencia especial que surge. No sé si os ha pasado en alguna ocasión que vas conduciendo y llegas al lugar que querías, pero te das cuenta de que lo has hecho automáticamente. No sabes incluso por dónde has llegado. Has atravesado un montón de calles, has pasado semáforo, pero
no tienes conciencia de cómo has llegado a ese sitio. Simplemente has ido en piloto automático. Claro, cuando estás en piloto automático, te pierdes buena parte de la realidad. Ese piloto automático que tiene una parte muy positiva, que es que gastas menos energía en eso que haces, puede tener también una parte no tan positiva, y es que te pierdes gran parte de la realidad. Frente al piloto automático, la conciencia especial que nos da mindfulness. ¿Qué es esa conciencia especial? De lo que me doy cuenta. Es decir, cuando hago una práctica formal de mindfulness y estoy, por ejemplo, atento a la respiración, me doy cuenta de algunas cosas. Me doy cuenta de las cosas que me vienen, de preocupaciones a veces, me doy cuenta de lo que siento, me doy cuenta de algo que como una aspiración surge en mí y quiere desplegarse. O, por ejemplo, cuando hago una práctica informal, por ejemplo, estoy comiendo algo y pongo toda la atención en esto, en degustar esto que estoy comiendo, tienen conciencia de sabores, de textura, de a veces de cosas que no nos damos cuenta habitualmente. Esta es la conciencia especial que surge cuando practicamos mindfulness. Y esta conciencia especial yo diría que es una apuesta por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el ir corriendo de la vida, muchas veces no nos tenemos suficientemente en cuenta a nosotros mismos. Y esta conciencia especial nos permite escuchar nuestras emociones con tranquilidad, no de una forma reactiva, sino dándoles un espacio amplio. También nuestros sufrimientos, escuchar nuestros sufrimientos para gestionarlos y resolverlos, y genera un espacio de conexión con nosotros mismos, de forma que seamos más capaces de escuchar nuestros deseos más profundos y ponerlos en práctica. Mi experiencia personal es que esos deseos profundos van surgiendo como muy suavemente y acompañados de la energía y de la determinación para llevarlos a cabo. Y esto es un regalo, porque construir la vida que deseamos para nosotros es un regalo. Así que de mindfulness surge una conciencia especial de mi realidad, de la realidad que me rodea. Me doy cuenta de cosas. Viene información a mí. Tened en cuenta que la información es una de las claves fundamentales de nuestra vida y de nuestro mundo. Tomar decisiones con información de lo que hay dentro, de lo que me preocupa, y poderla tomar conscientemente es una clave fundamental a la hora de construir una vida llena de bienestar. Así que, primer elemento, la conciencia especial que surge. Segundo elemento, cuando presto atención. Y de una forma muy concreta, presto atención de forma deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de tener la intención de prestar atención. O sea, cuando hago mindfulness, lo primero que hago es conscientemente decir, ¿a dónde voy a llevar la atención en este momento? Esa es la forma deliberada, la intención, ¿vale? Y presto atención. ¿A qué o de qué forma presto atención? La atención es como un músculo. ¿En qué sentido? Cuando yo tomo una pesa y cada día voy moviendo el brazo derecho con la pesa, ¿qué ocurre? Que el músculo, el bíceps en este caso, se va a desarrollar. ¿Y qué ocurre si dejo el brazo simplemente sin moverlo, aguantando la pesa?
que el músculo también se va a desarrollar. Bien, pues cuando yo en un ejercicio de mindfulness presto atención a algo, esa capacidad de atención se desarrolla, crece y cada vez soy más capaz de prestar atención al momento presente. Esa atención me lleva a mm, mm, darme cuenta de aspectos que están ocurriendo, que sería la conciencia especial. Así que prestar atención con intención. ¿Y a qué presto atención? A lo que decido. O sea, porque el mindfulness tiene como dos líneas. Una línea de práctica que le llamamos formal, que sería, por ejemplo, pararme a percibir la respiración o a pararme a sentir las sensaciones del cuerpo. Y después una parte que tiene práctica informal. ¿Y a qué llamamos práctica informal? Por ejemplo, voy dando un paseo por el parque y tomo conciencia de las sensaciones que hay en mis pies y en mis piernas. O estoy comiendo algo, como os decía antes, y presto atención de una forma especial a las sensaciones, los sabores, las texturas, la temperatura, etcétera. ¿Vale? Así que el momento presente es muy amplio, es cualquier momento de mi vida. Lo que me trae mindfulness es la capacidad de prestar atención a ese momento. Y un prestar atención de una forma especial, sin juzgar. Este aspecto es de una profundidad tremenda que en esta clase habría que dedicar 1 hora y media a explicarlo. Solamente os comento un par de aspectos. ¿Qué significa, simplificando, qué significa sin juzgar? Significa que voy a acoger la experiencia que estoy teniendo con cariño, como una experiencia que me trae la vida, que a veces puede ser agradable y otras veces desagradable, pero que voy a mirar con curiosidad y con cariño. No voy a hacer un juicio de, uy, esto no me gusta, lo rechazo, porque ahí empieza el estrés y empiezan relaciones con la realidad que terminan generando emociones desagradables. Así que ese sin juzgar es con cariño, aceptando lo que hay. Estaréis conmigo en que esto es algo muy novedoso en muchas vidas de muchas personas, porque lo habitual en nosotros que es rechazo lo que no me gusta, acojo y me apego a lo que me gusta. Pero la propuesta de mindfulness está siendo, trata a todo lo que viene desde la apertura, desde la curiosidad, desde la amabilidad, desde el cariño, es decir, sin juicio. Y hay un segundo elemento en el sin juicio. Nuestra forma de percibir la realidad tiene que ver con nuestras experiencias anteriores. Así que de alguna forma delimita cuáles mis experiencias anteriores, delimitan cuál va a ser mi experiencia actual de la realidad. En el MBSR a esto le dedicamos una clase entera. Fijaros lo importante que es. Y normalmente a mucha gente le da unas claves fundamentales de cómo manejar su percepción de la realidad para tener mayor bienestar en su vida. Bien, pues esta forma de percibir la realidad tiene que ver también con el sin juicio. Es cuando algo está ocurriendo, es ser capaz de frenar el juicio, mi percepción habitual de la realidad para abrirme a otras posibilidades distintas de percepción de la realidad. Y ahí se juega un porcentaje muy importante del bienestar de las personas. Bien, así que fijaros, claro, explicado así, podríais empezar a pensar, bueno, ¿y esto qué me va a aportar en mi vida? Pero cuando entras a fondo en esto que es mindfulness, te das cuenta de que la aportación es tremenda.
Es tremenda porque nuestra forma de funcionar en la realidad, a partir de nuestra evolución como seres humanos, nos lleva en una dirección. Y mindfulness tiende a ser muy contraintuitivo. ¿Qué quiero decir? Que si nuestra evolución como seres humanos nos lleva en una dirección, mindfulness nos lleva en una dirección distinta. Y esto nos permite desarrollar, generar más bienestar en, en nuestras vidas. Bien, pues ahí tenéis entonces el concepto de mindfulness. Simplemente explicaros alguna cosita más y vamos a hacer una práctica. La intuición de John Kabat-Zinn fue que nuestro estado emocional afecta a todo el cuerpo. Es decir, que cuando hay una emoción en mi cuerpo, todo el cuerpo cambia. Y esto hace que yo tenga una experiencia de la realidad más o menos desagradable. Y esto es así. Es decir, si viene una emoción en mi cuerpo, en milésimas de segundo se disparan unos neurotransmisores a través del sistema nervioso y el, todo el cuerpo empieza a sentir de una determinada forma. Pero no solamente el cuerpo, o sea, cambia nuestro sistema nervioso, cambia nuestro sistema inmunológico y de ahí que la intuición de John Kabat-Zinn haya tenido una enorme repercusión a nivel científico. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que emociones desagradables como el miedo o la ira hace que nuestro sistema inmunológico empiece a funcionar de otra forma. Y en ese funcionamiento de otra forma, estamos mucho más abiertos a enfermedades. Así que menos estrés, más emociones agradables, mayor bienestar, hace que nuestro sistema inmunológico funcione mejor. Y ya os decía que con el sistema nervioso, el inmunológico y también el endocrino. Os pongo un ejemplo. Cuando siento miedo, se ha generado noradrenalina, que hace que aumente la presión arterial y también la frecuencia cardíaca. El corazón se acelera. A veces me pueden sudar las manos, se me seca la boca, incluso me dan diarrea o se me contraen los músculos del cuerpo. Y si el miedo se mantiene en el cuerpo, va a afectar al sistema inmune. Así que una de las claves de mindfulness, ¿cuál es? Es poner el mejor contexto personal, emocional a la realidad para que yo pueda afrontarla de la mejor forma posible. Os pongo un ejemplo. Imaginaros un día con vuestros amigos en una comida, relajados, tranquilos, disfrutando del día y de los amigos. Y imaginaros que tomáis vuestra comida preferida. ¿Cómo la percibís esa comida preferida? ¿Cómo es vuestra experiencia de esa comida preferida? Posiblemente será maravillosa, ¿verdad? Porque el contexto emocional de lo que te rodea está empujando en esa dirección. Ahora, imagina esa misma comida un día que tienes que comer en 10 minutos, porque tienes que salir corriendo al estrés, al trabajo, tienes mucho estrés, estás con muchas cosas en la cabeza. ¿Tu experiencia de esa comida es la misma? No, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tu contexto emocional es distinto. Así que nuestra experiencia de la realidad muchas veces no depende solo de la realidad, depende también de nuestro contexto emocional, de cómo nosotros acogemos esa realidad y de cómo nos sentimos. Y esto nos lleva a, a una anécdota que John Kabat-Zinn cuenta a propósito de esto en uno de sus cursos. Por lo visto, un señor había asistido con muletas y se quejaba mucho del dolor de un pie que llevaba vendado. Tenía un serio problema en ese pie. De hecho, estaba yendo al hospital y por eso entró en el curso. Al pasar algunas sesiones, el hombre apareció sin muletas y con un bastón.
Y John amablemente le preguntó por su pie. Y el hombre le contestó, yo no sé si mi pie está mejor, pero sí siento que sufro menos con el pie y que yo lo llevo mejor. Este es el contexto emocional que hace que una experiencia pueda tener más de desagradable y de sufrimiento o menos de desagradable y por tanto que la podamos acoger y contextualizar y gestionar de una forma más positiva para nosotros. Así que simplificando mucho, de alguna forma diría, si yo estoy bien, todo está bien. Ahora, cuando yo me levanto con la pata izquierda, el día normalmente va en esa dirección. ¿Por qué? Porque todo nuestro contexto emocional está llevándolo ahí. Mirad este esquema. El, fijaros todo el proceso que se produce con mindfulness. Hemos propuesto que mindfulness, lo primero que hay que hacer es la intención. Yo tengo la intención de ¿qué? De prestar atención, sería el segundo punto, ¿no? O sea, conscientemente me doy cuenta de que quiero prestar atención ¿a qué? A algo, a la respiración, al cuerpo, a la comida. Y cuando presto atención a esto, conecto con eso. Y cuando conecto con eso, ¿qué ocurre? Que todos mis sistemas se regulan. Normalmente empiezo a respirar más lentamente, el corazón lleva otro ritmo distinto, todos mis sistemas se regulan. ¿Y qué ocurre? Que empiezo a entrar en equilibrio. Y cuando empiezo a entrar en equilibrio, empiezo a sentir una cierta comodidad. ¿Y esto a largo plazo en qué se traduce? Se traduce en salud y si esto tiene que ver con la atención, por ejemplo, en el trabajo, se traduce en eficacia. Soy más eficaz porque puedo estar más atento. Bien, pues os propongo que vamos a hacer una práctica, a ver si esto que os estoy contando es real en vuestra propia experiencia. Una práctica muy cortita, de solo unos 5 minutos. Así que vamos a hacer esta práctica para observar cómo es esta experiencia mindfulness. Comenzamos. Te propongo que lo hagas poniendo tu espalda recta, quizás con los pies en el suelo, con las manos en tu regazo, en las rodillas, y que puedas acoger pues toda esta parte de tu cuerpo, de los pies, las piernas, con cariño, y que a la vez puedas llevar la atención a tu espalda que está recta, a tu diafragma, que puedas sentir la respiración y acoger también esta parte de tu cuerpo con cariño. Y por último, tomar toda la parte de la boca, observar la boca, mover las mandíbulas si lo ves necesario, si hay, notas alguna tensión, notar la nariz, los ojos, la frente, toda tu cabeza, acogerla con cariño para
llevar la atención a la respiración por un momento. Allí donde la sientas con más facilidad. Puede ser en la nariz, dentro o fuera, o entre la nariz y el labio superior. O quizás sientes la respiración con más facilidad en el diafragma, en el pecho o en el vientre. No importa, escoge tu sitio y trata de llevar la atención como si fuera un foco a ese punto. Y trata de abrirte a la experiencia de lo que va ocurriendo en ese punto, de las sensaciones que vienen. Cada momento es nuevo. ¿Cómo lo vives? Porque observarás lo que ocurre y también si viene alguna reacción frente a lo que ocurre. Simplemente tratando de estar en la respiración, momento a momento, sin nada que hacer, nada que pensar. Solamente entregarte a esta experiencia del momento presente. Y también dándote cuenta cuando la atención se marcha, se va, y trayéndola a este momento. Cuando la atención se va, dándote cuenta de que es una oportunidad para desarrollar el músculo de la atención y trayéndola al punto que habías decidido tenerla, trayéndola con cariño. No hay que hacer esto de una determinada forma. No importa que la atención se vaya. Te da una oportunidad para entrenar el músculo de la atención. Sintiendo esa respiración una y otra vez. Y vamos a ir terminando este ejercicio tomando conciencia de ahora cómo está tu cuerpo, percibiéndolo, sintiendo toda la parte de los pies con el primer sonido de los crótalos y moviéndolos un poquito. Y moviendo un poquito también las piernas, las manos con el segundo sonido de los crótalos. Moviendo los brazos, el cuello con el tercer sonido y la cabeza y abriendo los ojos cada uno a su ritmo. Me gustaría preguntarte, ¿has sentido que ocurría esto que tengo en la diapositiva? ¿Hay una autorregulación en tu cuerpo? ¿La intención de estar atento ha producido una conexión con tu cuerpo, con tu respiración, una cierta regulación, un cierto equilibrio y comodidad? Posiblemente, y espero que sí. Imagínate que haces esto
En vez de 6 o 7 minutos que lo hemos hecho ahora, 15 o 20 o 30 o 45. Esa capacidad de regulación y de equilibrio se multiplica. Y esto hace que se produzcan muchos beneficios, no solamente a nivel de salud, sino también a otros niveles que te explico a continuación. Mira, hemos dividido los beneficios de mindfulness como en tres bloques. Un primer bloque tiene que ver con el bienestar personal, es decir, al bajar el estrés hay una mejora en la salud, porque esa regulación lo que va a hacer es que vaya bajando los niveles de estrés de las personas y vaya habiendo una mejor salud. El sistema inmunológico va a funcionar mejor con menos estrés y yo voy a tener mayores sensaciones de bienestar personal, pero no solamente sensaciones, físicamente me voy a sentir mejor, voy a tener una mejor salud. Si, como estamos desarrollando continuamente con los ejercicios de mindfulness, la atención, esa atención va a hacer que yo tenga una mejor calidad en mi trabajo. Va a haber más atención y por tanto menos errores. Así que en todo el espacio que tiene que ver con el trabajo, mindfulness es súper positivo porque disminuye los errores, mejora la atención. Y también por otras cosas que no están reflejadas en esa diapositiva, pero que os puedo explicar. Al ser capaz de observar mis emociones como un poco más desde lejos y con menor estrés, esto va a hacer que yo pueda tomar mejores decisiones. Imaginaos cuando tenemos que tomar decisiones que pueden ser complejas y lo tenemos que hacer desde niveles de estrés alto, la posibilidad de tomar malas decisiones es mucho más alta. Sin embargo, cuando somos capaces de bajar ese nivel de estrés, de observar la realidad desde lejos, de ver todos los elementos de esa realidad y respirar un poco con todo eso, y entonces tomar la decisión que creamos más oportuna, ahí estamos dando un espacio a la libertad de elección y a no dejarnos llevar por los automatismos, que mejora mucho el nivel de las decisiones, no solamente en el trabajo, sino también en la vida personal. Y en tercer lugar, la práctica de mindfulness normalmente va a hacer que mejoren nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque al tener menos estrés baja nuestra agresividad y sube nuestra capacidad de empatía. Y esto hace que nuestras relaciones sean mejores. Fijaos que estos tres elementos están relacionados unos con otros. Parten todos de la práctica de la conciencia plena, pero si yo tengo mejor calidad en mis relaciones, yo me voy a sentir mejor, voy a tener más bienestar personal. Y normalmente la calidad en el trabajo va a aumentar también cuando tengo mejores relaciones en el trabajo y mi motivación en el trabajo va a aumentar. Y esto va a hacer también que yo me sienta mejor personalmente. Y que me sienta personalmente bien va a hacer que mi calidad en el trabajo sea mejor también. Es decir, todos los elementos están relacionados y nos empujan hacia una vida más plena, con mayor bienestar y con una mayor sensación de felicidad, fundamentalmente. Bien, y todos estos cambios que os estoy comentando se producen en el cerebro. O sea, el cerebro, ya os decía antes, que se comporta en muchos aspectos como un músculo. De hecho, se habla de la plasticidad del cerebro para referirse a su capacidad para cambiar. Si lo ejercito, hay funciones que van a mejorar. Imaginaros que yo hoy empiezo a tocar el violín y paso todos los días unas cuantas de horas tocando el violín. Bien, pues la parte del cerebro que tiene que ver con la música y que tiene que ver con el movimiento de los dedos se va a desarrollar más. Y este desarrollo va a facilitar que yo pueda mover cada vez más rápido mis dedos.
Lo mismo que ocurre en este ejemplo del violín, ocurre con la atención. El- Se reorganizan las conexiones de los circuitos cerebrales para producir efectos saludables no solo en la mente y el cerebro, sino también en el organismo entero. Esto técnicamente se produce de varias formas distintas. Una de ellas tiene que ver con que se estimula la producción de algunos neurotransmisores, por ejemplo, las endorfinas, que reducen el miedo y producen sensación de felicidad. Y se reduce la frecuencia cardíaca y la respiratoria, y la tensión arterial normalmente se va a reducir también. Y además se produce o sea, se aumenta la producción de serotonina, cuyo déficit normalmente está asociado a la depresión. La meditación consigue disminuir notoriamente los síntomas de estrés y de depresión y permite a las personas sentirse más serenas. Con la meditación, el cerebro cambia su forma de funcionar. Hay una mayor frecuencia en la producción de ondas alfa y después de un tiempo de práctica se generan ondas gamma. Y a largo plazo hay también modificaciones a nivel de los neurotransmisores que os comentaba antes. Se produce menos glutamato, un elemento que favorece la excitación nerviosa, y también se ha comprobado que aparece una mayor conectividad neuronal. Las ondas alfa son características de los estados psicológicos de tranquilidad y felicidad. Y cuando el cerebro funciona con esta frecuencia, todo tu aparato inmunológico se hace más resistente a las enfermedades. Así que estos cambios en el cerebro por su neuroplasticidad, su capacidad de ir cambiando con aquello que hacemos en el día a día, va a ser sumamente beneficioso en muchos aspectos de la vida. Como os decía antes, con el MBSR nace también una vocación, y es la de estudiar, analizar científicamente eh, qué efectos produce. Y esto pues, ha hecho que la investigación científica en mindfulness se vaya desarrollando a lo largo de los años y vaya creciendo exponencialmente. Os voy a traer aquí algunos ejemplos de investigaciones científicas sobre qué beneficios tiene mindfulness, explicado de una forma muy sencilla. Mira, en esta investigación que hicieron Martín y García de la Banda en España, fijaros, este es un programa MBSR, todas estas investigaciones son con programas MBSR. ¿Por qué? Porque el programa MBSR será siempre exactamente igual en todo el mundo. Entonces tenemos un protocolo cerrado que debe producir unos efectos más o menos cerrados. ¿Qué ocurre? Que esto facilita el poder estudiar cuáles son sus resultados. Así que toda esta investigación que os voy a contar, fijaros bien, esta gente hace un programa MBSR. En este programa miden una serie de aspectos que ahora os voy a contar. 28 personas terminan ese programa. Todos los casos, menos uno, registran mejoría. Y ese uno que no registra mejoría había tenido una muerte de un familiar cercano durante el desarrollo del programa. Normal que uno no esté pues en sus mejores condiciones en un caso así. Y la sintomatología que tienen varía muchísimo. Fijaros, la tendencia a la depresión, a la ansiedad, a la somatización y a la hostilidad, fijaros lo que bajan en torno a entre un 55 y un 60%. Esto supone que se reduce el malestar psicológico de las personas muchísimo. Y junto a este malestar psicológico se reduce la rumiación. Hay muchas personas que sufren mucho por la rumiación. La rumiación es esa capacidad que tenemos para engancharnos, a dar vueltas a algo que normalmente suele tener que ver con la preocupación, con algo desagradable que ha ocurrido en la vida. Entonces, a medida que estamos dando vueltas a algo, sin darnos cuenta a veces inconscientemente, lo que ocurre es que nuestro cerebro
nos está generando neurotransmisores y nos está creando emociones. Claro, normalmente la rumiación no tiene que ver con cuál va a ser el viaje que voy a hacer este verano, sino tiene que ver con, hay que ver lo que me ha dicho tal persona, hay que ver lo que ha ocurrido, que es desagradable o que es desgraciado. Tiene que ver con aspectos que tildamos de negativos en la vida y que nos generan emociones desagradables. Y cuando estoy dando vueltas a eso, me estoy generando, estoy alimentando, acordaros de ese lobo, estoy alimentando al lobo que me lleva a lo desagradable. ¿Por qué se reduce la rumiación con el programa MBSR de Mindfulness? Porque en la medida que estoy entrenando la atención, cada vez soy más fino y me doy cuenta antes de cuando la atención se ha ido a algún aspecto de rumiación y tengo la oportunidad de volverla a traer aquí. Una y otra vez me doy cuenta y tengo la oportunidad. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la rumiación baja. Este aspecto es uno de los que a mí personalmente me parece que podemos evolucionar con más rapidez, por lo que veo en nuestros alumnos. En 3 o 4 clases, en 3 o 4 semanas, empiezan a notarse diferencias y la gente empieza a decir, wow, es que ahora doy menos vueltas a las cosas y entonces sufro menos. Y esto es maravilloso para cualquiera que puede experimentarlo, que puede reducir su sufrimiento simplemente con una gestión mejor de la atención. Mira, en esta otra investigación científica, se hacen test con una fiabilidad contrastada. Entre los psicólogos lo habitual es acudir a unos cuestionarios cuya fiabilidad está estudiada y se han realizado siguiendo unos determinados patrones, se han aprobado y se lanzan al mercado. Vale, pues en todos estos estudios lo que hacemos es medirlos con estos test de fiabilidad contrastada. Y aquí, fijaros, se mide el agotamiento emocional, la realización personal, la tendencia a la tensión y a la ansiedad, depresión, cólera, fatiga y el vigor, la actividad que tienen las personas. Y en todos estos aspectos bajan en esta investigación. Pero además, no solamente baja lo negativo, sube lo positivo. Hay como una mayor toma de perspectiva, una mayor compasión. Este es un elemento que en mindfulness es muy importante, de cómo nos relacionamos con la realidad y con nosotros mismos. Y la propuesta de entrenamiento suele tener que ver con la compasión. Hay más capacidad para ponerse en el lugar del otro, de actuar con conciencia, de no hacer juicios o de hacerlo menos y de reaccionar menos automáticamente. Algo que os voy a explicar en un momento. Bien, todos estos beneficios, ¿cómo se consiguen? Os decía, pues practicando mindfulness. Y el MBSR, el programa de Jon Kabat-Zinn, nos proporciona un aprendizaje para, cuando terminamos el programa, poder ser autónomos a la hora de poder practicar por nuestra cuenta. Este programa tiene 8 sesiones de 2 horas y media más un día que le llamamos de práctica intensiva. ¿Qué significa práctica intensiva? Pues que es un día que dedicamos a estar practicando durante 6 u 8 horas practicando distintas formas de desarrollar mindfulness. De forma que el, la experiencia final de unas cuantas de horas practicando va a hacer que cambie vuestra forma de percibir la realidad y vuestra forma de percibir sobre todo el cómo os dedicáis un tiempo a vosotros. Bien, en estas 8 sesiones de 2 horas y media, ¿qué hacemos? Explicamos una serie de temas que ahora os voy a contar sucintamente y hacemos algo de práctica. Y normalmente suele haber alguna dinámica que facilita la toma de conciencia de cómo va yendo vuestra evolución y también la toma de conciencia de ese tema teórico que tenemos. Siempre os proponemos unas prácticas entre sesión y sesión. Mindfulness va de practicar,
puedo leer 15 libros y normalmente va a cambiar muy poco. Pero si practico, estamos seguros de que vais a ver resultados. Junto con esas prácticas que os pasamos para que hagáis durante la semana en vuestra casa, os pasamos unos audios que os sirven para empezar a aprender a cómo hacer esa práctica en casa. Y a medida que vas evolucionando, te vas dando cuenta de que ya la puedes hacer sin audio, ya sabes hacerla sin audio. Además de esto, también suele haber un cierto trabajo de observación para que te vayas dando cuenta de distintos aspectos que te facilitan o que te dificultan en tu vida habitual. Normalmente los grupos online los hacemos de en torno a 15 personas como máximo para que pueda haber unas relaciones fluidas y una atención. Y siempre en nuestra Escuela Europea de Mindfulness vas a tener una atención personalizada en cualquier aspecto que surja entre semana o que surja en tu práctica. De forma que vas a tener el teléfono de tu formador para poder hablar con él, mandarle un WhatsApp, hacerle alguna consulta, comentarles, oye, pues estoy viviendo tal cosa de esta forma, ¿cómo lo ves? Cualquier cosa, vas a tener el acompañamiento cercano de tu formador. Para nosotros lo importante es que podamos facilitar una experiencia de programa que ayude a las personas, que les lleve a tener un mayor bienestar. Y por eso queremos estar siempre cercanos a nuestros alumnos. Os decía, en cada sesión se ve un tema. ¿Qué temas se ven? Mira, para poder comprender la profundidad de estos temas tendríamos que dar las sesiones, pero os aseguro que en estos temas son esenciales a la hora de vivir con bienestar en la vida y son esenciales para conocernos cómo funcionamos nosotros mismos. Y el conocimiento de estos temas hace que hagan que se produzcan cambios también a nivel cognitivo, es decir, que mi forma de entender la realidad y de relacionarme con ella cambia y por tanto cambian también los estresores que tengo, etcétera. Bien, mira, en el primer tema solemos hablar suele ser una introducción a los conceptos de mindfulness y solemos hablar de dónde ponemos la atención y empezamos a darnos cuenta de cómo poner una atención más abierta. Y de hecho hay una práctica muy bonita de cómo empezar a darnos cuenta de qué es estar atentos sin juicio, es decir, abriendo la atención a la experiencia completa de la realidad. En la segunda sesión hablamos de nuestra percepción de la realidad, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se relaciona con la realidad. Y aquí, en esta sesión, hay un gran paso a la hora de abrirnos todavía con más profundidad a tratar de hacer menos juicios y percibir la realidad de otra forma para que nuestra experiencia de ella sea de un mayor bienestar. En la tercera sesión hablamos de emociones. Tratamos de empezar a tomar conciencia de cómo gestionar las emociones, o por lo menos de intentarlo, ¿no? De empezar a darnos cuenta cómo vienen las emociones. Claro, con toda esta práctica de mindfulness que vamos haciendo, empezamos a poner mucha conciencia a nivel corporal. Y esto hace que nuestra gestión de las emociones pueda dar un paso de profundidad importante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta antes de las emociones que me vienen. No necesito ya estar a 100 en una emoción, sino cuando está en 20, en 30, empiezo a darme cuenta de que viene. Entonces, lo que ocurre es que empiezo a nadar en una piscina controlada, mientras que cuando estoy en la calle, imaginaros lo que supone aprender a nadar cuando se está hundiendo el barco. No, no. Empezamos a hacer unas prácticas que nos ayudan a aprender a nadar de una forma más suave y con una mejor gestión de las emociones. Después, hay dos sesiones que tienen que ver con el estrés en el cuerpo, la sesión 4 y la sesión 5. En la sesión 4 nos centramos más en cómo funciona el estrés en el cuerpo y también en cuál es el sentido de ese estrés. Y en la sesión 5 nos afrontamos cómo responder a ese estrés.
en vez de reaccionar. ¿Qué diferencia hay entre responder o reaccionar? En su libro El hombre en busca de sentido, Víctor Frank habla de la libertad y dice, entre el estímulo que nos viene de fuera y la respuesta que le damos nosotros, hay un espacio. Cuanto mayor es ese espacio, más respondo y menos reacciono. Y por tanto, más libertad tengo. Porque la reacción es el automatismo desde la inconsciencia, mientras que la respuesta decidida que yo elijo entre varias, es algo mucho más libre. Entonces, cuando tenemos estrés, hay mucha reactividad automática, mientras que cuando empezamos a trabajar desde mindfulness, empezamos a poner más distancia entre lo que me viene de fuera y mi respuesta. Bien, en la siguiente sesión hablamos de comunicación consciente. ¿Cómo es nuestra comunicación y cómo ir introduciendo en nuestras relaciones aspectos de mindfulness que tienen que ver con una comunicación más conciencia y por tanto menos violenta? En la sesión 6 hablamos de comunicación consciente. La comunicación puede ser uno de los estresores más habituales en las vidas de muchas personas. ¿Cómo comunicar conscientemente, gestionando las emociones, con unos objetivos claros de comunicación y sin violencia? Esta es la clase en la que nos dedicamos a explicitar todas estas claves. En la sesión 8 nos dedicamos a diseñar la vida que deseamos. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida dentro de 6 meses, de un año, de 2 años? ¿Cómo queremos que haya cambiado mindfulness nuestra vida? ¿En qué notaremos que nuestra vida ha cambiado? Y os damos una serie de herramientas para facilitaros que la vida pueda cambiar y que podáis definir concretamente en qué queréis que cambie. Y todo esto porque solo tenemos momentos para vivir. Si me pierdo el momento presente, me estoy perdiendo mi vida. Nuestra propuesta con mindfulness es estar atentos al momento presente, estar ahí, en lo que pasa, hoy, con todas nuestras emociones, con toda nuestra atención, acogiendo aquello que pasa y tratando de tener una relación amable con todo lo que ocurre, para no perderme mi vida. El programa MBSR cambia vidas. Ese programa que diseñó John Kabat-Zinn en el año 1979 se ha expandido por todo el mundo y ha enseñado a innumerables personas a construir una vida con más atención, con mayor serenidad, con mayor compasión por uno mismo y por los demás y con una mejor atención que facilite la gestión del estrés y de las emociones. El programa MBSR nos ayuda a desarrollar unos hábitos de práctica de mindfulness y también a clarificar distintos aspectos de cómo funcionamos para tomar las mejores decisiones respecto a nuestra vida para vivir con mayor bienestar. ¿Cuándo comenzamos el programa MBSR Online? Lo podéis ver en nuestra página web, que en la siguiente diapositiva vais a encontrar ahí algunos descuentos para personas que están en desempleo o que son estudiantes. En cualquier caso, siempre puedes consultarnos si hay algún descuento para ti. Te agradecemos desde la Escuela Europea de Mindfulness que hayas llegado hasta aquí y nos hayas acompañado en esta introducción. Y te deseamos que te puedas decidir a dedicar un espacio de cuidado en tu vida, un espacio de autocuidado y de aprendizaje para desarrollar un mayor bienestar, una mayor atención plena, para gestionar mejor tus emociones o tu estrés o simplemente para desarrollarte personalmente y cuidarte. En nuestra página web que tienes en la pantalla nos encuentras y ahí tienes nuestros WhatsApp, nuestros teléfonos, distintas formas de acceder a comunicarte con nosotros y esperamos poderte dar
la información que necesitas y que te puedas apuntar a algún curso con nosotros. La vida cambia cuando hacemos cosas distintas. Te invitamos a que te unas a nosotros en alguno de nuestros cursos para que vivas con mayor bienestar. Un abrazo grande. Cuídate. Chao.